Hola, hola a todos. Yo voy a arrancar esto, la verdad que estoy, no sé si conmocionado, emocionado o qué, pero ver desde acá arriba y habiendo transitado con la gente con la cual tenemos muchísimo, creo que cariño mutuo con el equipo de la Nación y de empezar ahí, que Flor recién nombrabas las primeras reuniones allá por 2009, 2010, esos primeros hackatones muy chiquititos, muy tranquilos, donde nos empezábamos a conocer eventualmente una pequeña comunidad de curiosos de datos que empezaba a hablar de temas de datos públicos allá, y ver la transición después de varios DataFest en el medio a lo que veo hoy, que es una sala rebalsada directamente, es muy emocionante. Quiero empezar pidiendo un gran aplauso para el equipo de la Nación y la Universidad Austral, porque en realidad y esto me lleva muy rápido a otra cosa que me emocionó mucho en el día de ayer, que fue ver un auditorio, por lo menos en términos de cantidad de gente, prácticamente idéntico al que estoy viendo hoy, con unos 350, 400 asistentes ayer en las jornadas de algo que probablemente muchos de ustedes no conozcan y que honestamente yo conocí muy tarde para mi gusto, que fueron las jornadas de la infraestructura de datos espaciales de la República Argentina, ¿sí? IDERA, las jornadas IDERA. ¿Sí? Insisto, seguramente ustedes muchos no conozcan, pero que ayer tuve la oportunidad de hacer como el cierre de la primera jornada en un auditorio idéntico a este, insisto, lleno, plagado de gente como ustedes, pero básicamente que trabajan en el sector público, ¿sí? Hicimos en el cierre de esas jornadas uno de los oradores, un colega de Tucumán, hizo el ejercicio rápido de decir, bueno, ustedes díganme por qué están acá, ¿sí? Ustedes díganme por qué están acá. Entonces dijo, bueno, levanten la mano los que están acá porque son políticos, ¿sí? No se movió una mosca, nadie, no había un solo político en la sala. Creo que yo era lo más parecido a un político, y eso es mucho decir. Y dijo, bueno, a ver, levante la mano quienes se consideran técnicos. Todas las manos alzadas. Y levante la mano quien se considera un ciudadano. ¿Sí? Nadie. Entonces era una jornada, insisto, en donde se debatió y se va a seguir debatiendo incluso hoy, y que, insisto, es la 11ª jornada de datos espaciales de la República Argentina. Es una jornada donde se habló todo el tiempo, es de gente y con gente que transpira apertura de datos. ¿Sí? Y están en los municipios, están en las provincias, están en los ministerios, están absolutamente en todos lados. Pero si yo les hubiera hecho la pregunta inversa lamentablemente no se las hice, pero de decirles, ¿saben ustedes que hay una jornada mañana, ¿sí? Organizada por la Nación, la Universidad Austral y muchos organizadores más, que se llama DataFest? Probablemente muchos me hubieran contestado, no tengo ni idea, ¿sí? No tengo ni idea. Entonces yo voy a hacer una presentación muy cortita ahora, pero que quede absolutamente claro de cuando me preguntan cuál es la estrategia, visto desde el punto de vista de hoy, y en el rol que me toca como Dirección Nacional de Datos e Información Pública, dentro de la subsecretaría que les presentó Rudy antes, dentro del Ministerio de Modernización y así sucesivamente. Básicamente, cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos como responsables de alguna manera de la política de apertura de datos en el Gobierno Nacional y fundamentalmente coordinándonos con los ámbitos subnacionales como con Martín y con Matías van a presentar después, la manera más fácil de pensarlo es, mira, la estrategia es ser el mejor broker posible entre la cantidad enorme, el talento, la garra y la energía que hay adentro de los equipos de gobierno, ¿sí? Y la demanda, ¿sí? Y la demanda que de alguna manera yo creo que está simbolizada en todos los que están ustedes hoy acá. Entonces, muy sencillo, nosotros, digamos, desde Rudy contaba un poco nosotros transpiramos un poco de lo que fue nuestra experiencia en ciudad, y creo que nos de alguna manera es un poco
nos dio los fundamentos para animarnos a tomar esta aventura de la apertura de datos en el gobierno nacional. Y es básicamente, yo quiero empezar por poner la apertura en el centro, ¿sí? No la apertura de datos, sino la apertura, básicamente, en el centro, ¿sí? Porque, de nuevo, podemos hablar mucho de apertura de datos, pero creo que hay mucho más que eso. Creo que tiene que ver también con abrir la apertura de datos como una condición para la apertura de los procesos decisorios, ¿sí? La apertura de los procesos decisorios como una condición, ¿sí?, para la apertura de los procesos que tienen que ver de cómo hacemos política pública adentro y cómo eventualmente abrimos los canales para que del otro lado haya un diálogo mucho más sincero y fluido entre sociedad civil y los que estamos trabajando en gobierno. Así que me gustaría siempre de nuevo, lo nuestro es apertura de datos, pero esa apertura de datos en un contexto, y ese contexto es mucho más amplio, ¿sí? Incluye la apertura de los procesos políticos y la apertura de los procesos de decisión, fundamentalmente, y la apertura de los servicios. Y obviamente lo pongo también, lo enmarco dentro de lo que es una ambición. No estamos acá por la apertura en sí misma. Yo no creo que la apertura, muchos lo consideran como un valor, básicamente, ¿sí? Y probablemente es mi caso. La apertura en mi caso es un valor central, ¿sí? Pero es un valor central que sirve para otras cosas, ¿sí? Y bueno, si deja de titilar, básicamente. Pero creo que lo que estamos buscando en el fondo es transformar, ¿sí? Entonces pongo la apertura como un requisito central para un proceso de transformación, que es lo que verdaderamente estamos buscando, ¿sí? Y siempre vuelvo una y otra vez siempre a recordarnos fundamentalmente por qué la apertura, ¿sí? Y para qué sirve la apertura y para qué sirve la apertura de datos. Y es algo que nos tenemos que recordar todos los días los que estamos haciendo gobiernos. Y son probablemente tres cosas muy sencillas, ¿sí? Y tres cosas que tienen que correr equilibradamente, ¿sí? Y básicamente la primera es, mirá, lo que buscamos no es la apertura de datos, sino la apertura de datos como un medio para empoderar a la ciudadanía, ¿sí? Es una palabra pretenciosa esa de empoderar, pero básicamente significa cómo abrimos datos, ¿sí?, que sean significativos para la mejora del proceso democrático, ¿sí? Ese es uno de nuestros grandes objetivos, ¿sí? No abrir datos, sino abrir datos en función de, eventualmente, empoderar a los ciudadanos. Hay un segundo aspecto que es central, sobre todo para los que estamos dentro de gobierno, que es básicamente cómo la apertura de datos, cómo los datos que abrimos contribuyen de alguna manera, ¿sí?, a mejorar las políticas públicas, ¿sí?, a mejorar nuestro proceso de diálogo interno. Y créanme que la demanda más espectacular de apertura de datos generalmente no viene tanto de la sociedad civil, sino de los distintos equipos de gobierno. Eso es algo que con Martín y Matías, vos ahora que estás ahora en Ciudad, creo que lo vas a sentir muy fuerte. La principal desesperación por los datos es básicamente del equipo que está al lado tuyo, ¿sí? Y en eso es básicamente porque, sin datos no hay políticas públicas basadas en la evidencia. Entonces, y ni siquiera hay, eventualmente, es una cosa que también es como extremadamente importante, que es nuestra capacidad de ir innovando, ¿sí?, en nuestra capacidad de hacer delivery con servicios públicos que también estén basados en la evidencia. Entonces, cuando nosotros decimos qué publicamos, ¿sí?, este es otro aspecto fundamental que tenemos que considerar. Y finalmente, probablemente es el tercer punto, y es uno de los más complicados, si se quiere, ¿sí?, uno de los que más nos cuesta relevar, y es cómo la apertura de datos a veces contribuye silenciosamente, otra vez con más ruido, ¿sí?, al desarrollo. Yo podría haber puesto desarrollo, pero no se entiende, entonces pongo desarrollo económico, social, cultural, y probablemente debería incluir cívico, también como palabra, pero insisto, el desarrollo en un sentido amplio. Cómo la apertura de datos abre oportunidades eventualmente para la innovación en la sociedad civil y en el sector privado. Entonces, eso es muy sencillo recordarles cuáles son nuestros objetivos y volver sobre lo que decía Rudy al principio de la conversación con respecto al cambio de época, ¿sí? Al cambio de época. Yo veía ayer en esa charla de la infraestructura de datos espaciales de la República Argentina, vi literalmente decenas y decenas y decenas de historias de gente que estaba haciendo apertura de datos desde hace mucho tiempo,
¿sí? Que no había nacido ayer ni que había descubierto la apertura de datos repentinamente, sino que era gente que estaba trabajando particularmente con datos geográficos, que tenía un montón de camino recorrido, pero tenía muy baja visibilidad. ¿Sí? Pero tenía extrema baja visibilidad, tenía muy poco reconocimiento, ¿sí? Y probablemente lo que veíamos eran entrepreneurs, ¿sí? Eran entrepreneurs que estaban dentro del sector público, que cada uno había avanzado, ¿sí? En función de sus propias, casi diría, ilusiones y ambiciones personales dentro de la administración, pero sin ningún tipo de reconocimiento y mucho menos probablemente con algún tipo de estrategia. Entonces yo creo que el cambio de época probablemente empiece por justamente el reconocimiento de la importancia desde arriba, ¿sí? El reconocimiento de la apertura desde arriba del todo. Y muy cortito es mencionar, probablemente muchos de ustedes lo sepan, muchos no, ¿sí? Pero en principios de enero, básicamente mediados de enero, ¿sí? El decreto que lleva el número 117 es un número muy bajo, ¿sí? Para un país y para un presidente es un número muy bajo, ¿sí? Significa que básicamente que fue uno de los primeros decretos que firmó el presidente de la República, ¿sí? Donde estableció básicamente una señal, yo lo considero más una señal política fundamentalmente, y un mandato para los que estamos trabajando adentro con respecto a qué espera, ¿sí? El presidente de la República respecto a la apertura de datos. El decreto es muy sencillo, ¿sí? El decreto es muy sencillo, tiene dos partes. Una parte nos dice publiquen ya, ¿sí? Y ese publiquen ya es no me den vueltas, ¿sí? Publiquen ya lo que tenga que ver con la información que sea vital para que la ciudadanía, el periodismo, etcétera, nos pueda controlar lo que hacemos todos los días. Y eso tiene que ver, de nuevo, con las compras que hacemos, con cómo ejecutamos el presupuesto, con las normas que realizamos, con nuestro patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos dio un plazo perentorio, ¿sí? 90 días, muy poquito tiempo para que efectivamente dijéramos, bueno, hay que publicar y publicar ya. Y efectivamente terminamos cumpliendo con el decreto casi sobre la línea, diría yo. Ahora estuvimos corriendo, ¿sí? Pero en el lapso de 90 días pudimos efectivamente cumplir con cada uno de los puntos que había marcado el decreto con respecto a las obligaciones de transparencia activa. Pero hay otro punto más interesante que es el que marca la agenda futuro, ¿sí? Y la agenda futuro, el presidente lo que nos pidió básicamente es a cada uno de los ministerios, y en eso a nosotros desde el Ministerio de Modernización nos toca el rol coordinador fundamentalmente, nos pidió que elaboremos, ¿sí? Un plan de apertura de datos, ¿sí? O sea, que cada uno de los ministerios, ¿sí? Le pueda decir a sus colegas, pero fundamentalmente a los ciudadanos, eventualmente cuáles son los activos de datos, ¿sí? Que tiene en su poder y cuál es el calendario, básicamente, cómo va a priorizar en la agenda de publicación de cada uno de esos datasets. Entonces tenemos un camino muy largo de acá a fin de año para recorrer con cada uno de los ministerios. Muchísimos han empezado, ¿sí? Muchísimos ya han empezado en la generación de estos planes de apertura que esperamos consolidar con el transcurso de los meses en un documento que sea básicamente público, ¿sí? Y que nos ayude a marcar justamente la agenda de cada uno de los ministerios en términos de cómo piensa gestionar su información de acá a los años que vienen. Me olvidé de mencionarles que básicamente la información que vamos a estar publicando, no solamente nosotros, sino cada uno de los ministerios, va a confluir, ¿sí? En el portal de datos de la República Argentina, ¿sí? Que tiene fecha creo que salimos a mediados de febrero, básicamente, y que vamos a ir evolucionando muy rápido con el transcurso de los meses. Pero, y en esto quiero decir, este número que ustedes ven acá, de 7 datasets publicados, es de alguna manera un poco engañoso, ¿sí? En el transcurso de estos meses y estos días que corren, ¿sí? El Ministerio de Energía presentó su propio portal de datos, ¿sí? Y eso es lo que queremos nosotros que suceda, que cada uno de los ministerios pueda empezar a gerenciar sus propias políticas de apertura, ¿sí? Obviamente en colaboración y en coordinación con el Ministerio de Modernización, de manera de que nosotros vayamos federando la información que cada uno genera, ¿sí? En un portal nacional que facilite el descubrimiento de esos datasets por, básicamente, ustedes que están de este lado. Así que
yo quiero terminar acá básicamente para dejarles paso a ciudad y a provincia, que tienen dos historias espectaculares y recorridas y por recorrer. Pero les quiero terminar contando de un poco por qué yo estoy acá. ¿Sí? Fundamentalmente, ¿por qué estoy acá? Hoy escuchaba en la otra charla, me emocionó mucho escuchar hablar de la fundación de Asimov. ¿Sí? Y me hizo pensar de alguna manera que creo que fue un libro de lectura para mí entre, no sé, 12, 13, 14 años, básicamente. Y me empecé a preguntar cuánto la historia de la fundación, de Terminus, de El Mulo, de todos esos personajes y de la psicohistoria, cuánto de alguna manera habían influido eventualmente en alguien que terminó trabajando y feliz de trabajar en la aventura de la apertura de datos. Pero yo les quiero decir que estoy acá básicamente porque he estado del otro lado. ¿Sí? Y estar del otro lado significa que, lo hemos hablado muchas veces con Martínez, es básicamente estar lleno de frustraciones. ¿Sí? Me ha tocado escribir papers, me ha tocado hacer trabajos de consultoría, me ha tocado escribir alguna que otra nota periodística y siempre sufrí mucho todo lo que tenía que ver con el trabajo con datos. Y eso básicamente significaba porque cada vez que nos pedían un trabajo, cada vez que nos pedían como consultores o como profesionales un trabajo, básicamente, que tuviera que ver con el análisis de datos, el 90% de nuestro tiempo estaba dedicado no a trabajar con datos, sino a conseguirlos. ¿Sí? Y solamente nos quedaba ese 10% para apurarnos con los que nos quedaba básicamente de nuestro presupuesto, de nuestro tiempo, básicamente para agregar valor. ¿Sí? Entonces yo creo una manera muy simple de decir, de expresar lo que el equipo nacional de datos básicamente viene a hacer justamente es a invertir esa ecuación. ¿Sí? Lo que queremos es que buscar datos, encontrar datos, ¿sí? Limpiar datos, integrar datos, nos lleve el 10% de nuestro tiempo y liberemos ese 90% adicional básicamente para lo único que nos interesa, que es generar valor. Los dejo con... ¿Marto? Bueno, primero muchas gracias al equipo de La Nación. Es un evento importantísimo para nosotros que estamos del lado del gobierno abriendo datos, que haya mucha gente expectante a la apertura y poder darle valor agregado. Además, hace unos años yo estaba del otro lado, fui participante, así que estuve ahí, ahora me toca estar del lado de la apertura del gobierno. Bueno, un poco la idea es contarles el camino que, como recién decía Gonza, que vamos a recorrer en la provincia de Buenos Aires, y cuál es nuestro enfoque en cuanto al portal y la apertura de datos. En primer lugar, como recién decía Gonza, todo empieza por una decisión política. Sin decisión política no hay apertura de datos que sea sostenible en el tiempo. Queda en el esfuerzo de nosotros y el equipo, pero en algún momento nosotros nos vamos a dejar gobierno y si no hubo una decisión política detrás que nos respalde, es insostenible. Nación tuvo el decreto de apertura de datos, la provincia va a tener también un decreto en ese mismo camino, en la cual instamos a todas las áreas a hacer un relevamiento de activos de datos y a redactar un plan de apertura. En Buenos Aires tenemos un desafío enorme, como se darán cuenta, 16 millones de personas, 135 gobiernos locales, 20.000 escuelas, 6 millones de parcelas. O sea, hay un montón de información para liberar y un montón de cosas que hacer, pero bueno, estamos en ese camino. Luego del plan de apertura de datos vamos a tener el portal de datos abiertos de la provincia de Buenos Aires, que acá es un poco el enfoque que le queremos dar. Es la primera vez que la provincia de Buenos Aires va a tener un portal de datos abiertos. Eso ya marca un hito en la historia de la provincia. En ese sentido, dijimos, bueno, estuvimos pensando cómo, ya que va a ser un hito en sí, cómo encarar la apertura de datos en la provincia de Buenos Aires con sus condiciones particulares. Y intentamos darle un poco una vuelta a cómo mostrar la provincia de Buenos Aires a través de los datos. Que creo que también de eso se trata todas las políticas de datos abiertos, la apertura de datos, es mostrar lo que hace el gobierno, transparentarlo a partir de los datos. Los datos tienen que hablar casi que por sí solos.
Y en ese sentido, ahí ven la primera captura del portal de datos públicos de la provincia de Buenos Aires. Es una primicia, creo que nadie lo tiene, nadie lo tenía hasta ahora. Y un poco queríamos romper con la manera en que se sigue haciendo los portales de datos clásicos que uno está acostumbrado a ver, ¿no? SICAN, Junar, IBEL, CSV, o el Shapefile, o el JSON, o el XML, digamos. Que es información que calculo que todos los que estamos acá entendemos de qué estoy hablando, pero seguramente si salimos a la calle, muy poca gente va a poder entender de qué hablamos. Y un CSV con 20.000 líneas va a ser lo mismo que nada porque no sabe cómo abrirlo. Entonces, nuestro concepto es, nosotros queremos contar historias con los datos que produce la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, cada vez que nosotros vamos a subir un dataset, recursos, el conjunto de datos, vamos a estar contando historias. En este caso, un ejemplo, la historia de la provincia con los establecimientos de salud, todas las parcelas que tienen, los establecimientos educativos, las unidades educativas, la cantidad de estudiantes que hay por cada unidad educativa. En ese sentido, queremos un poco ablandar los datos y acercarlos a la gente. Pero como estamos en un evento de datos, obviamente que va a estar el catálogo de datos clásico para que todos podamos acceder vía API y usar los datos y jugar como uno quiera. Pero creemos que en ese sentido, vuelvo atrás porque creo que a mí me gusta mucho el enfoque, pero creo que también queremos marcar un cambio en lo que es apertura de datos. De hecho, hace unos días estuvimos en un debate, el no debate fue, ¿no? Datos abiertos versus acceso a la información. No teníamos mucho para discutir, en realidad fue una excusa a juntarnos y a hablar. Pero el team de acceso a la información nos criticaba a los que somos de datos abiertos. Su información es ilegible. Yo prefiero que me den un PDF. Nosotros nos horrorizamos, obviamente, ¿no? O sea, no lo repitas 2 veces, no lo digas de nuevo porque me agarra un infarto. Entonces, tomando un poco lo que nos contaba la experiencia de acceso a la información, dijimos, bueno, es una oportunidad para contar este enfoque de historias con datos. Queremos contar la historia de la provincia con los datos que produce. ¿A qué vamos con los datos que abre? Estoy convencido que la transparencia, la apertura de datos también es un medio, ¿no? Es el punto inicial para un largo camino que parte de estos eventos es lo que uno intenta recorrer. Y creemos que el potencial de los datos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en este caso de los vecinos, de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires va a comprar 1.200 sensores para medir la altura de los ríos. Esos datos los queremos abrir porque tomando la experiencia de Mercedes, no sé si todos conocen la experiencia de Mercedes de la apertura de los datos del sensor de la altura del río Luján, con el impacto que eso tiene, ¿no? De poder dar alertas tempranas para evitar básicamente que se te inunde la casa, digamos, ¿no? Estamos hablando de algo como la apertura de un dato impacta directamente en la calidad de vida. Queremos aprovechar la inversión en infraestructura que está haciendo la provincia de Buenos Aires, que va a ser para un uso interno, pero creemos que la apertura de datos en lo que tiene que ver en tiempo real de la altura de los ríos va a cambiar la calidad de vida de los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Esto era un GIF, pero tuve que traer el PDF, así que estoy muy triste. Fue un detalle. No me llevó tanto tiempo, pero en realidad quería mostrar un poco la masividad de los datos. La provincia de Buenos Aires, como dije, tiene 6 millones de parcelas. Las 6 millones de parcelas las vamos a abrir. Por ahí lo había visto a Ariel Eisenberg, que hace unos meses me había dicho, estoy necesitando las parcelas de la provincia, tenía que hacer un estudio. Y dije, bueno, me puse en campaña, así que lo logré, los datos están y van a ser abiertos. Nosotros necesitamos de muchos Arieles, de gente que a nosotros nos pida datos y que nos obliga a buscar excusas hacia el interior de la administración pública a que abran los datos. De hecho, ayer también, esto está pasando. Me imagino que en Nación y en Ciudad que ya tienen el camino recorrido, pero ya se nos acercan a consultarnos si tenemos los datos, consultoras, estudiantes, universitarios, ONGs, para pedirnos cosas que el gobierno produce per se. Por ejemplo, la ubicación de todas las escuelas, es un dato, lógicamente, que no tiene nada de
para ocultar el gobierno, pero el impacto que causa la apertura de ese tipo de datos, ese dato muy sencillo, ya es grande el impacto que tiene. Así que están las parcelas. Ya. En el próximo DataFest la van a poder usar. Todavía no está lanzado el portal. Y animado, sí, el GIF. Y, bueno, y en el primer panel, Momi hablaba de la importancia de trabajar con los municipios. Y para nosotros es uno de los desafíos también poder trabajar con los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, porque son el primer contacto que tiene el ciudadano con el gobierno local. Nosotros vamos a estar lanzando el programa Provincia Abierta. Acá ya está la gente de Tigre, Pilar, Mercedes, Bahía Blanca. Ya está creciendo la comunidad de datos abiertos y de gobierno abierto en la provincia de Buenos Aires, lo cual nos pone muy contentos. Y vamos a estar trabajando con los 135 municipios para dar capacitaciones sobre apertura de datos. Hay muchísimo por hacer en ese sentido. Es un trabajo que, de hecho, los invito a hacerlo en conjunto. No es un trabajo que se puede hacer desde un Estado solo. Necesitamos de la comunidad de datos abiertos y de gobierno abierto para poder contar la importancia y cómo nos puede cambiar la calidad de vida a partir de la apertura de datos. Así que ese es uno de los ejes claves del gobierno de la provincia de Buenos Aires y es un desafío enorme. 135 municipios por abrir que se van a ir sumando gradualmente. Eso es todo. Les agradezco por el tiempo y le doy el paso a Disney, que es la ciudad de Buenos Aires. Bueno, me toca hablar de Walt Disney, como dicen. Antes que nada, bueno, quiero agradecer la invitación, ¿no?, de la organización de tanto la Universidad Austral, Digital Hub y La Nación por este evento. Y también quiero agradecer el trabajo que han hecho previamente los equipos que estuvieron en la parte de gobierno abierto, que ahora muchos están en Nación y en provincia, porque realmente empezar a trabajar con la base que han dejado, con los antecedentes que tenemos, nos presentan desafíos diferentes, distintos, estrategias diversas, que justamente estamos definiendo y que algunas les voy a ir mostrando. Básicamente, una ventaja que tenemos nosotros en Ciudad de Buenos Aires es que hoy en día no es un área aislada que está pidiendo abrir datos, sino que se está generando un ecosistema que nos permite con más facilidad entrar en el diálogo de aperturas de datos con diferentes áreas. La Ciudad de Buenos Aires tiene más de 200 datasets ya a esta altura y tiene varios años de trabajo muy fuertes en esos temas, así que realmente los desafíos que nos estamos planteando pasan no solo por la transparencia, sino empezar a pensar en políticas de recopilación de datos, automatización, limpieza de base de datos, claridad de datos, que ahora brevemente les voy a contar. Hoy en día la Ciudad de Buenos Aires tiene una agenda de innovación pública que está llevando adelante la Secretaría General junto con el Ministerio de Modernización y también Ministerio de Gobierno. Es decir, que hay 3 áreas muy grandes de la ciudad que están promoviendo la apertura de datos y el tema del gobierno abierto, como así también un tema más que está y que yo les voy a contar, que es la cuestión de innovación pública. Estamos trabajando actualmente en lo que es el presupuesto abierto. La idea es trabajar con estándares internacionales, cosa de que nosotros podamos no solo abrir, sino informar trimestralmente cómo se va ejecutando cada una de esas partidas presupuestarias. Este trabajo lo estamos haciendo justamente con el Ministerio de Hacienda, Secretaría General, Ministerio de Gobierno, siempre estamos trabajando juntos. Estamos trabajando también con Buenos Aires Compras, que es la publicación de todas las compras que hace la Ciudad de Buenos Aires. Este es un trabajo que queremos trabajar con los estándares de Open Contracting. Ha venido gente, estamos trabajando mucho para que cuando se publiquen le podamos agregar, como decía Gonzalo, valor a la información y que esté ordenada de acuerdo a estándares internacionales, no solamente un CSV, sino que acá estamos hablando incluso hasta un sitio para que se pueda navegar la información. Y también estamos trabajando en lo que es publicación de declaraciones juradas en la Ciudad de Buenos Aires, tema que está muy avanzado. Estamos trabajando en cómo poder mostrar y visualizar de alguna forma más amigable que un archivo de datos la información. Estos proyectos
son de la Agenda de Innovación Pública y estamos trabajando en esta apertura de datos que realmente son muy importantes, se piden muchos y lo que queremos comprometernos es no solo en la publicación, sino la agenda de actualización. En este caso, cuando uno se encuentra con algo que está muy armado, lo que hemos planteado como estrategia es pensar concretamente en qué datos necesitamos para la gestión de gobierno. Concretamente, el jefe de gobierno tiene 20 compromisos públicos. Estos 20 compromisos públicos, nosotros los tomamos, se definieron una serie de indicadores para hacer el seguimiento de esos compromisos públicos y cada indicador tiene datos que tenemos que volcar para poder hacer justamente el seguimiento abierto a la ciudadanía de cada uno de estos compromisos. Con lo cual ya tenemos un mapa de datos, ahí tienen algunos ejemplos de proyectos donde estamos trabajando que hace que ahora salgamos con la varijita a vender peines y peinetas, decimos nosotros, golpear la puerta, qué datos necesitamos, cómo los necesitamos, ayudar al área para enseñarle de qué se trata esto, porque si bien Buenos Aires caminó mucho, hay una renovación muy grande de personas dentro del gobierno, lo que implica que esta tarea de evangelización nunca termina, siempre hay que insistir y volver. Entonces, nuestra estrategia con cada área es ir a explicarle de qué se trata este tema de la apertura de datos. Hay áreas que no, ya los mandan sin preguntar y trabajan sin ningún inconveniente, pero explicar además que no solamente de cara a la ciudadanía es bueno el mostrar la transparencia, sino que es bueno uno como funcionario mostrar que es transparente y que la tarea que está haciendo está bien hecha, está buena y la puede compartir. Entonces, con eso estamos realmente logrando un trabajo de apertura de datos muy importante. Uno de los temas y desafíos que nos presentaron principalmente fueron periodistas que se acercaron a hablar con nosotros cuando empezamos la gestión, era empezar a trabajar en lograr mejorar el estado de algunos datos que están publicados. Entonces, como estrategia, pusimos trabajar en esto que sería un programa de calidad de datos técnico, hablo a nivel técnico, donde el equipo de datos lo que hace es tomar cada dataset, limpiarlo, ordenarlo y ponerse en contacto con el área para contarle cómo se van armando estos datos, cosa que el área empiece también a ordenar sus propias bases de datos. Nota al pie. Quieren usar datos, pero muchas veces le cuesta mucho en sus propias bases de datos ver cómo manejarlas. Entonces, estamos asesorando a cada área cómo hacerlo y eso después se convierte para nosotros en un beneficio de tener datos ya de mejor calidad a nivel de publicación. Y una cosa que estamos haciendo es que el área se comprometa en la publicación de su propio dato. Algo que como Nación van porque cada uno pueda tener su portal. En el caso de Ciudad vamos porque cada uno publica su dato y después eso va a salir también vinculado a la página de cada área de gobierno. Los datos se publican siempre con el aval del área. Ellos dicen, bueno, publiquémoslo y ahí se sube al portal de Buenos Aires Data. Este trabajo es un trabajo muy, muy interesante. Fuera de lo que es la apertura de datos, nosotros empezamos con un proceso de innovación a raíz de que el mismo jefe de gobierno nos pide de empezar a mover en la organización gubernamental otros tiempos, mover a la gente y empezar a pensar de manera distinta. Por eso tenemos un área estratégica, una gerencia de innovación estratégica se llama la gerencia, donde justamente con metodologías ágiles empezamos a agarrar proyectos puntuales que nos permitan pensar de una manera distinta la solución a tal problema. Entonces, un área viene a decir, me gustaría poder trabajar de manera distinta tal problemática, y hay un equipo especializado en temas de este tipo de metodologías, Design Thinking, por ejemplo, donde trabajando con ellos empiezan a generar y a co-crear el proyecto con el área, ciudadanos, también participan ONGs, se va abriendo de acuerdo al proyecto a distintos públicos para poder lograr trabajar de otra manera.
En este caso, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en proyectos de transporte, en un proyecto de tercera edad. Ustedes saben que hay un compromiso público muy importante que es la inclusión digital de los adultos mayores. En ese proceso, el equipo de innovación lo que hizo fue justamente hacer un ideatón y trabajar con programadores, con gente de tercera edad, para que esa aplicación en las tablets que van a tener los adultos mayores sea realmente algo que les sirva al adulto mayor. Después estamos trabajando en mesas colaborativas con distintas áreas de gobierno en proyectos transversales. Y también nosotros tenemos una red abierta inteligente, que es un espacio de trabajo con empresas. Lo que queremos hacer ahí es justamente ver qué necesidades hay en el mundo privado, que nosotros podamos colaborar con apertura de datos para favorecer el desarrollo económico, que creo que es el gran desafío de los datos abiertos, ¿no? Es de lo que se viene, es poder fomentar el tema del desarrollo económico. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, necesitamos el contacto con las empresas que nos digan, yo para poder invertir necesito saber de qué se trata estas cosas. Entonces las metodologías estas nos permiten generar confianza, lazos con las distintas áreas y con los ciudadanos, ¿para qué? Para saber qué datos publicar, para poder depurar y mejorar nuestro plan de apertura de datos. Este es el proceso, siempre, como pueden ver, entender cuál es el problema, después, una vez que lo entendimos, empezar a idear soluciones. Ahí se busca mucha creatividad para poder solucionar problemas complejos. Y después tenemos toda la cuestión de generación de prototipos. Siempre que vienen al Ministerio de Modernización, nosotros estamos en el área de Ciudad Inteligente, vienen a buscar tecnología, por lo tanto, cuando terminamos haciendo prototipos, muchas veces están vinculados con tecnología. Nuestra área ya tiene hace muchos años, viene antes de nuestra gestión, un laboratorio de desarrollo tecnológico, tanto de software como de hardware, y hacemos prototipos de sensores. Por ejemplo, llevamos ya 6 hechos, estamos haciendo desarrollo de software para algunas cuestiones específicas, pero siempre en el plano del prototipo para probarlo. Vinieron con la bicicleta, vieron Ecobici, el programa de Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo podemos sensorizar y geolocalizar la bicicleta? Entonces tenemos que pensar cómo hacemos para meter un GPS en un cañito así chiquitito y que eso tenga alimentación para que el GPS no funcione. Bueno, ahí vienen todas estas metodologías. Estamos ya hace unos 3 meses detrás de este proyecto. Le cuento, es un proyecto que para agosto deberíamos ya tenerlo lanzado, que es una plataforma de sensorización. Buenos Aires es una ciudad muy grande que está entrando en una segunda fase de esto de lo que es gobierno abierto e innovación, donde queremos empezar a trabajar con sensores en la ciudad para determinados problemas. ¿Cuál es el problema? Como cada área de gobierno tiene autonomía para contratar al proveedor que quiera con el software que quiere, generalmente vemos que hay muchas cosas hechas, muy bien hechas, pero al momento de tener que juntar la información para generar algún dato que no sea útil, realmente es un problema. ¿Por qué? Porque la información viene de formas distintas, a veces es difícil rastrearlas. Entonces estamos buscando que haya una plataforma única de sensores, de más allá de los proveedores que haya, esos datos impacten en un solo lugar que ya se está configurando y estamos testeándolo. Entonces, esto nos permite estandarizar los protocolos de información y esa información poder abrirla para el proyecto que se le ocurra a quien quiera usar esos datos. Ahí me parece que tanto cuestiones de ambiente público como cuestiones de transporte van a ser temas que seguramente tengan mucho impacto en este tipo de proyectos. Este dibujo, para que lo puedan comprender bien, abajo tenemos sensores diversos de diversas áreas, hay un gambús de integración, es decir, todos los sensores de la ciudad deberían poder impactar dentro de este lugar, es decir, tenemos todos los datos centralizados y a partir de ahí lo que queremos hacer es básicamente 2 cosas. Tableros de gestión interna, que la gente pueda llevar un control de gestión y segundo, tableros públicos para que la gente pueda ver cuál es, por ejemplo, el estado del tránsito o pueda ver el estado del medio ambiente o el sensor que nosotros podamos publicar. Siempre estos dashboards, estos tableros de trabajo,
están pensados con información unificada, limpia y pública. Entonces, este proyecto quizás sea muy importante porque va a permitir integrar soluciones. Esto es lo que les estaba contando recién. Y después les cuento algunos temas que estamos viendo nosotros, que es, por ejemplo, hacer un laboratorio urbano en un pasaje donde se puedan hacer testeos de diferentes prototipos y la gente pueda ir, usarlos, ver, probar. Los buses turísticos, geolocalizarlos, y a la vez se desarrolló un sensor que, además de geolocalizarlos, pueden darnos datos de calidad de aire, el tema de ruidos. También con las bicis, como les contaba, poder geolocalizarlas. Geolocalización de las bicis no es solamente una cuestión de vandalismo, sino es para ver cuál es el uso de todas las bicisendas que hay en Buenos Aires. Y realmente va a permitir localizarlas mejor y hacer una distribución nueva sobre eso, ¿no? Después estamos trabajando junto con SBASE, que es el organismo que controla Metrovías, para todo lo que es el control del funcionamiento de los subtes y cosas que están dentro de la estación de subtes. Y con APRA estamos, la Agencia de Protección Ambiental, trabajando muchísimo en el tema de mejorar, innovar, modernizar todo lo que es el levantamiento de datos para calidad de aire. Como pueden ver, en Buenos Aires nos está pasando hoy en día este tema de que en esta segunda fase de apertura de datos tenemos una oportunidad de, por un lado, buscar los proyectos de relevancia política para poder publicarlos y que todos puedan llevar el control de aquello que hace el jefe de gobierno, de lo que se comprometió. Y por otro lado, desde el punto de vista más tecnológico, que la ciudad empiece a tener un lugar donde pueda centralizar y brindar la información ordenada, casos por ejemplo de sensores, para todos. Realmente sí, es un desafío muy lindo y esto se puede hacer gracias al trabajo que se hizo antes. Así que muchas gracias. Hola, buen día. Si ya hay algún protocolo establecido sobre la manera de generar datos abiertos en las instituciones públicas, municipios, o lo que fuera, un punto de partida, más allá de homogeneizar los lenguajes, etcétera. Para la pregunta, ¿para cualquiera de los tres o por Buenos Aires? Yo, en el caso de Buenos Aires, sí, queremos trabajar en protocolos de apertura de datos. Tengan en cuenta que el tema de datos abiertos es un tema todavía nuevo en el mundo, tiene pocos años, ¿no? Con lo cual, el lindo desafío de Buenos Aires es que aquellas cosas que enunciamos como principios, qué bueno sería tener un protocolo, estamos ya materializándolo en base a la experiencia y a la cantidad de datos que hay publicados. Y es aparte un reclamo que nos han hecho y que vengan protocolizados los datos, así que por eso en el proceso de calidad de datos queremos trabajar en eso, ¿no? ¿Te acercás más a la mitad? Sí, completo la respuesta con esto es, a ver, no hay un protocolo, hay protocolos. ¿Sí? No hay un estándar, hay estándares, básicamente. Y la gobernanza sobre esos estándares es muy compleja. Y generalmente no es, a ver, de nuevo, el rol de probablemente de las áreas de apertura de gobierno. Ayer, justamente como comentaba, estuve en un ámbito rodeado de lo que llaman geonerds, ¿sí? Básicamente, y los geonerds tienen décadas de trabajo en el desarrollo de, eventualmente, estándares que les permitan, eventualmente, proyectar información sobre un mapa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de esas comunidades tiene sus estructuras de gobernanza y produce sus estándares y, de hecho, los produce muy bien. El rol probablemente de las áreas típicamente de datos abiertos y de gobierno abierto tiene que ver con trasladar esos estándares hacia áreas que todavía no están desarrollando, ¿sí? O están básicamente utilizando esos estándares en el desarrollo de sus propios sistemas de información. Hola, buenos días, ¿qué tal? Una consulta te quería hacer. A nivel nacional, ¿me podrías dar un ejemplo de qué datos sería interesante para el gobierno publicar?
Mirá, insisto, digo, ¿no? Es el gobierno nacional, y creo que pasa lo mismo en la ciudad y en la provincia, que son prácticamente dos mundos en sí mismos. Yo te puedo decir qué es lo que me interesa a mí, no sé si puedo identificar, y no es la idea que yo identifique justamente qué es lo que es interesante o relevante para los demás. Y sobre todo también qué constituye una parte, a veces hablamos mucho de los datos, de la apertura de datos, y nos falta hablar un poco de la generación de datos, que era lo que decía de nuevo, lo que hablábamos un poco con Matías. ¿Sí? Che, mira, hay datos que no están siendo generados. A veces lo que tenemos que focalizar es en eso, es dónde vamos a invertir. Rudy creo que mencionaba en algún momento que la apertura tiene un costo. Y de hecho lo tiene. ¿Sí? Y cuanto mejor abrís, probablemente más costoso es. ¿Sí? El retorno de la inversión puede ser muy alto, pero la apertura tiene un costo. Entonces tenemos que establecer muy bien y muy claramente las prioridades. En general están los tres mundos esos en los cuales sobresimplificábamos en la presentación. ¿Sí? Hay todo un conjunto de un universo de información que tiene un valor muy, muy alto para todo lo que tenga que ver con el control de la gestión por parte de la ciudadanía. ¿Sí? Del control de la gestión y el control de los procesos políticos. Entonces, eso creo que es extremadamente valioso. Hay otros que es muchas veces los que nos... conversando permanentemente entre colegas, es lo que nos terminamos a veces como entusiasmando más nosotros, es lo que tiene que ver con la gestión en sí misma. Che, ¿qué datos necesita mi colega básicamente para producir una mejor política pública o mejorar un servicio público? Y finalmente tenés lo que hablábamos antes también, todo lo que tenga que ver con desarrollo. ¿Sí? Creo que son tres universos a veces muy diferentes. Lo sensato es básicamente que las políticas de apertura no caigan de un lado o de otro. ¿Sí? No se focalizan solamente en el GPS en la bicicleta y se olviden de publicar la información que tiene que ver con la declaración jurada de un funcionario, ¿sí? Ni viceversa. Creo que hay que tener un equilibrio. Creo que un poco la idea de gobierno abierto es justamente no tener esa respuesta. El Estado no es el que más sabe, digamos, en este sentido, de cuál es el dato que mejor le puede servir al ciudadano. Entonces creo que de eso se trata. De hecho, estos espacios son también a nosotros, creo que nos sirve a Gonza y a Mati, de saber qué datos están necesitando, cuál es la demanda, que al fin de cuentas es lo más importante. Nosotros podemos publicar 100 datasets, 50 datasets, que ninguno se use porque no era lo que se estaba pidiendo, y no va a tener impacto. Y quizás es mejor publicar los 10 datasets que se están pidiendo y que eso va a generar más impacto. Entonces creo que de eso se trata un poco. Bueno, la última pregunta. ¿Tenés algo para agregar? Ahí hay un tema, ¿no? También la demanda a veces no solamente es qué se publica ni cómo se publica, sino que el sitio por el cual comunicamos las cosas sea más claro, por ejemplo. Entonces no solamente a veces es el dato, a veces es el medio, así que ahí hay un trabajo muy importante también para hacer. La última pregunta, acá que vos ya preguntaste la vez anterior. Sí, ¿qué tal? Buen día. Es cortito y puntual. En el caso de las declaraciones juradas, de la publicación de declaraciones juradas, yo no tengo presente ahora si por normativa todo se debe publicar o la persona, un ciudadano está obligado a hacer un pedido expreso para que le pasen los datos de una declaración jurada. La cuestión es, si fuera así, si de todas maneras la idea es publicarla, las declaraciones juradas de funcionarios, si la idea es publicar únicamente aquellos que son por normativa obligatorias de publicarse, o llegar también a otro nivel de funcionarios que sería por ahí interesante que estén publicadas, pero no están obligadas a difundirse, y si fuera así, si hay algún tipo de estrategia o no, porque tal vez, no sé, algún director, por decir un ejemplo, cual se le quiere pedir que publiquen, no lo quiere hacer y no está obligado, si hay pensado algún tipo de estrategia para esas situaciones. Contesto muy rápido esto. Número uno, todos los funcionarios, básicamente, después de cierto nivel, tienen la obligación de presentar las declaraciones juradas, con lo cual las declaraciones juradas tienen carácter público de alguna manera. ¿Sí? La Oficina Anticorrupción desde hace años publica, básicamente en su propio portal, ¿sí?, las declaraciones juradas que las tenés que solicitar. Es un formulario muy sencillo por el cual vos introducís el nombre del funcionario que querés ver la declaración jurada, tus datos personales y eventualmente te devuelve efectivamente un PDF con la declaración jurada del funcionario para un determinado año.
Hace 2 meses atrás publicamos, 2, 3 ya casi, ¿sí? Fuimos un paso más adelante con la Oficina Anticorrupción y la Oficina Anticorrupción decidió que convertir en dato abierto, no en PDFs, ¿sí? Las declaraciones juradas. Con lo cual, hoy tenés, básicamente, hay dentro del portal de datos nacional, hay un archivo que es declaraciones juradas patrimoniales integrales, ¿sí? En su parte pública, cuyo contenido básicamente está transformado en datos. O sea que tenés disponibles ahí por lo menos las declaraciones juradas de 45